Carta de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 y 10. La intención era compartir hasta, unos versículos más, en realidad darle un cierre. Pero hablando con el pastor Pablo, decidimos reducir para que no dure 6 horas. Así que va a durar la mitad, 3 horas más o menos. Usted esté tranquilo. Vamos a leer y oramos. Y fíjese que lo que vamos a leer es justamente una oración, un fragmento de una oración de Colosenses 1, versículo 9. Nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí nomás. Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra, Señor, es aquella que nos habla, nos guía, nos conduce. Señor, tu palabra por sí sola, Señor, penetra nuestros corazones y produce el fruto que tú deseas hacer con ella. Señor, que tu palabra, Señor, al ser hablada, expuesta, Señor, no sea adulterada por nada humano, Padre Celestial, sino que cada uno de mis hermanos y aún mi vida podamos recibir de tu palabra, Señor, lo que tú deseas hacer en esta mañana con cada uno de nosotros. Así los que estamos aquí, los que están en su casa mirándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a continuar una serie de sermones que comenzamos a principios de año. Ustedes recordarán que hablamos acerca de la voluntad de Dios y la intención hoy es nuevamente retomar eso, lo que habíamos hablado, lo que veníamos mencionando, para darle un poco más de abarcar un poco más, porque si hablamos de la voluntad de Dios en 2 sermones, nos quedamos cortos y será el tercero y probablemente tengamos alguno que otro más. Y para refrescar un poco sus mentes, porque es necesario, ya pasó tiempo, yo les voy a recordar ciertos versículos de los cuales hablamos. No quiere decir que si usted no estuvo no va a entender el mensaje, para nada, pero simplemente a modo de recordatorio, que habíamos visto 2 versículos en particular donde nos centramos. Hoy nos vamos a enfocar en estos versículos y habíamos hablado de Romanos 12 sobre que nos habla de renovar nuestra mente y comprobar su voluntad, y ahí fuimos de cierta forma desafiados a no adaptarnos a este mundo, a sacar los pensamientos de este mundo, a no amoldarnos a la corriente de este mundo, para que nuestra mente pueda ser totalmente una mente transformada, una mente renovada en el conocimiento de Dios. Y por medio de esa transformación, nuestra mente y nuestro entendimiento iba tomando el carácter de la mente de Cristo, la mente de Cristo, para que la podamos tener en nuestro entendimiento. Y de esa manera podíamos recién comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque hablábamos que una mente que no ha sido transformada jamás iba a poder comprobar la buena voluntad, la perfecta voluntad y la agradable voluntad de Dios. Y por otro lado hablamos de Efesios 5, donde hablamos de que debíamos aprender a caminar con sabiduría o caminar sabiamente para poder entender su voluntad, nos dice ese versículo, donde hablamos que como creyentes debíamos vivir alertas, estar despiertos, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos atravesando son malos y el mundo está totalmente derramado en maldad, y fuimos desafiados a vivir sabiamente, teniendo en cuenta en quién nosotros habíamos depositado o hemos depositado nuestra fe. Y esos parámetros nos daban a nosotros un conocimiento de Dios, de poder entender su voluntad y de poder comprenderla. Fue lo que nos enseñan los versículos. Un poco a modo de resumen, que me va a servir como introducción. ¿Recuerda algo?
Hoy nos vamos a enfocar precisamente en este versículo. Como les decía antes, tal vez es la intención después continuarlos, pero vamos a enfocarnos en esta oración, porque justamente estamos situados en el primer capítulo de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, y según lo que nos dicen versículos anteriores, para ponernos ahí un poco en imagen, para poder situarnos en el lugar, evidentemente Pablo había recibido como un reporte de la iglesia de cómo estaba y cómo esa iglesia se estaba manejando. Es por eso que Pablo decide enviar esa carta. El motivo de la carta es porque el apóstol ha considerado, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, expresarles a ellos el motivo de una oración continua, el motivo de una oración constante, el motivo de una oración que él dice que no deja de hacerlo. Una petición donde Pablo aparentemente, constantemente intercedía por esa iglesia. Una oración diaria y una oración continua puse en mis notas. La Nueva Versión Internacional dice: desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Es decir, recibió un reporte o algo que le habían dicho que estaba ocurriendo en esa iglesia, y desde el día que se enteraron, él no dejó de orar por ellos. Ahí está esa continua oración. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que preguntarnos para entender el por qué él oraba de esta forma? Bueno, ¿qué es lo que sabía Pablo, o qué es lo que escuchó, o qué es lo que se enteró de esa iglesia? Bueno, según los primeros versículos de este capítulo, aparentemente ellos estaban creciendo en fe, estaban creciendo en el amor los unos por los otros, y él lo destaca, pero según versículos posteriores a lo que acabamos de leer, evidentemente había un problema, o estaba pasando un problema en la iglesia, y eran que estaban siendo arrastrados, desviados y engañados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Tal es el caso que él en capítulo 2, versículo 8, dice que estaban siendo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo. Y hay otros versículos más, que teniendo esto en cuenta Pablo, es por eso que vemos acá en estos dos versículos centrales que acabamos de leer, una clara intencionalidad al escribirle lo siguiente, al escribirle el motivo de su oración. Vio que muchas veces nos suelen decir algo y nosotros decimos, bueno, estamos orando. Y pareciera como que eso alcanza. Sin embargo, acá el apóstol hace algo intencional, porque queda escrito, dice, estamos orando, pero por esto. Es decir, no los deja simplemente con un estamos orando, sino estamos orando, y estamos orando por esto. Estamos orando para que suceda esto. Esta es la causa de nuestra oración por ustedes. Había una intencionalidad al conocer lo que había escuchado y lo que estaba pasando en la iglesia de ese lugar. Por eso los versículos de hoy son el fragmento de una oración, de una intercesión constante, continua, una oración incesante. ¿Y qué pedían ellos entonces? Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, que escuchamos el reporte, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense la estrategia del apóstol. Fíjense, teniendo en cuenta que habían sido desviados de la sana doctrina, que estaban escuchando palabras que no venían del verdadero evangelio de Jesucristo. Fíjense la estrategia del apóstol, que le dice, no es que hagan oídos sordos a lo que otros dicen. No es que hagan oídos sordos a otras enseñanzas.
Tampoco los reprende o dice ni siquiera se junten o no los escuchen o no se acerquen a ellos que predican otra cosa. Fíjense lo importante de su petición. Dice que en su petición está el deseo de que los hermanos de la iglesia puedan llegar al conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Si usted me permite, me tomé el atrevimiento de hacer un mini comentario personal acerca de entender el por qué Él no les habla de otras personas, sino que Él intenta contrarrestar a la iglesia, a las falsas enseñanzas de una manera totalmente distinta, porque muy probable Pablo le podría haber dicho, bueno, no se junten, hagan oídos sordos, y permítanme leerles un mini comentario. Dice, su principal objetivo no fue atacar a quienes predicaban una falsa enseñanza. Ojo que no está mal, Ojo que no está mal. O contrarrestar las enseñanzas que van en contra del Evangelio de Jesucristo, sino su principal objetivo fue pedirle a Dios que le dé más luz a su iglesia, ya que de este modo no podrán ser engañados ni arrastrados por los falsos maestros. ¿Se entiende la idea? La idea del apóstol fue que la iglesia, la oración, pueda conocer más de Dios y ese conocimiento pueda contrarrestar el engaño de las falsas enseñanzas. El hecho de que el creyente conozca más y más de Dios es la garantía de que podrá ver su camino y estar confiado de que se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Mientras más crecemos en conocimiento, más se nos aclarará el panorama para vivir en su voluntad. Y cuando me refiero a conocimiento, no solamente digo saber, de estar informado, sino me refiero a un conocimiento que nos da crecimiento y que eso transforma nuestro corazón. Hace tiempo atrás hablábamos del CCT, que era conocimiento, crecimiento y transformación. La oración de Pablo tiene un objetivo, y es que el creyente sea lleno del conocimiento de su voluntad. Fíjese la intencionalidad de que el creyente sea lleno, no es algo parcial, sino total. No alcanza con que sea algo o con que sea lo suficiente, sino que la medida o el estándar que pone el apóstol es estar llenos, estar completos. El creyente que está lleno se moverá, actuará, pensará y decidirá de una manera correcta porque está lleno del conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es el que nos guía hacia su voluntad. Salmos 32:8, una respuesta de Dios al salmista, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es Dios quien actúa en nosotros, dándonos sabiduría y dándonos conocimiento. Proverbios 2, versículo 6, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La intencionalidad es que esa iglesia, y hoy nosotros lo podemos adaptar tranquilamente para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra mente y para nuestro corazón, podamos estar llenos totalmente del conocimiento de su voluntad. Teniendo en cuenta que el apóstol sabía que habían falsas enseñanzas, vamos a poder comprender de que cuando él habla de su voluntad, de ser llenos del conocimiento de su voluntad, se da a entender o se refiere que eso nos enseña acerca de la verdad de su palabra. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Todo lo que Él quiere para el hombre y para la mujer está escrita en su palabra. Se refiere a la verdad de su palabra.
la voluntad de Dios que ya fue escrita y ya fue inspirada, la cual ha sido revelada para salvación a los perdidos y para santificación de los creyentes. Permítanme entonces parafrasear el versículo para que podamos comprenderlo un poco mejor. Cuando nos dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Permítame parafrasearlo al entender de que su voluntad se está refiriendo a su palabra. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que es su palabra, podríamos decir. Que seáis llenos del conocimiento de su palabra, que es su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Conocer entonces la voluntad de Dios es conocer su palabra. Quien quiere hacer la voluntad de Dios debe conocer su palabra. Quien quiere hacer las cosas como a Dios le agrada, debe conocer su palabra. Conocer quién es Dios, conocer qué hizo Dios por mí, conocer qué Dios espera de mí y conocer también qué Dios está pidiendo de mí. Eso es conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, conocer su palabra es conocer su voluntad. En otro tiempo, nosotros vivíamos bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestros propios pensamientos, nuestros deleites, nuestros placeres. Teníamos una voluntad propia. Pero hoy ya no estamos más bajo esa voluntad. Hoy no estamos más bajo esa voluntad. Ahora hemos sido nuevas criaturas por medio de Jesucristo y vivimos bajo su palabra, sometido a sus mandamientos, sometido a sus principios, sometido a sus valores, a sus preceptos. Es decir, que si vivimos bajo su palabra, estamos viviendo bajo su voluntad. El conocimiento de la palabra de Dios a nosotros nos va a ayudar a entender su voluntad, porque su voluntad ya fue escrita para que nosotros simplemente podamos vivir en ella. Justamente esta semana teníamos el devocional de Corazón Enseñable, o la semana pasada fue. A ver si se acuerdan. Bueno, en esta semana, pastor, para que no se ponga triste. De Corazón Enseñable nos hablaba el devocional. Por eso mismo, hermanos, el creyente debe tener un corazón humilde y enseñable ante la palabra de Dios, para comprenderla, para guardarla y atesorarla y cumplirla de todo corazón. El salmista hizo una expresión hermosa, Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Fíjense qué hermosa expresión. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Jeremías 9:24, la Biblia de las Américas nos dice lo siguiente: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Aunque entendiendo que su respuesta a la siguiente pregunta es un sí, la voy a realizar igual. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Amén. Conozca su palabra. Si me permiten hacerle a modo de chiste, hay un youtuber, un influencer que es Cavi, un morochito, y él, como las cosas indicadas y básicas, siempre hace como una expresión,
como diciendo, ¿para qué hacer tanto si esto es sencillo? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Para que andéis, versículo 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 10 es como el efecto causa-consecuencia, porque el apóstol le dice, estoy orando por esto, para esto. Es decir, que le está diciendo que su oración no era porque quería que simplemente tengan un conocimiento, sino que lo que les está diciendo, conozcan, pero caminen o anden. Este es el propósito del sentido de la oración. Podemos preguntarnos, ¿para qué pide esto el apóstol? ¿Para qué pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de su palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué lo pide? Para que anden como es digno del Señor. Es evidente, hermanos, iglesia, que sin conocimiento es imposible vivir como a Dios le agrada. ¿Se entiende? Yo oro para que ustedes tengan conocimiento. ¿Para qué? Para que anden. Es inevitable poder no comprenderlo. Sin conocimiento nunca podremos vivir como Dios le agrada. El propósito de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es para que sepamos conducirnos y andar conforme a lo establecido en su palabra. Y yo pido disculpas si soy muy reiterativo cuando estoy mencionando la palabra, pero en realidad exclusivamente nos enseña eso el versículo. El objetivo, el propósito es para que podamos vivir y conducirnos conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Un ejemplo muy sencillo es que si usted no conoce las leyes de tránsito, es imposible que a usted le den la licencia de conducir. Si no conocemos la verdad de su palabra, es imposible poder conducirnos según su voluntad, según nos enseña su palabra. Es imposible pararnos y ser hombres dignos o mujeres dignas del Señor. Sean llenos del conocimiento para que anden como es digno del Señor. Entonces podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos andar dignos del Señor? Sigamos leyendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vamos al punto número 1, que es agradarle en todo. ¿Se da cuenta que menciona todo? Que no tenemos escapatoria de nada, que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. ¿De qué manera puedo ser un hombre o una mujer digno del Señor, de caminar en obediencia, de corresponderle? Agradándole en todo. Un creyente que desea agradar a su Dios, vivirá tal cual le pide su Dios. En esa relación el creyente se somete bajo su voluntad y simplemente vive para cumplirla, porque eso es lo que le agrada a su Dios. Agradarle a Dios en todo es tenerlo presente en toda mi vida, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento, y actuar y hablar y pensar según su agrado. Cuando estamos haciendo trámite en la cola, que no avanza y estamos apurados, ahí también tenemos que agradar al Señor, porque se vienen los pensamientos que no llego, que la señora no se corre, que no se movió y que el otro demora.
Fíjese qué práctico, ¿no?, que se hace. Cuando estamos manejando y hay mucho tránsito, o la Guardia Urbana nos cortó ahí la cuadra, y no avanzamos, y estamos con la hora y no avanzamos. En esos momentos es donde tenemos que agradarle. Hasta a veces cuando estoy desencontrado con mi esposa o con su esposo, lo que pasa por nuestra mente, el deseo de agarrar el celular y ver si me llega un mensaje. Cuando mi jefe viene con mala cara o me habla mal o tuvo un mal día, cuando me piden algo que no me gusta hacer, y usted puede poner muchos ejemplos, pero procuremos, hermanos, siempre agradarles a Dios. Tengámoslo presente en nuestro corazón, alegrar su corazón y que Él sienta placer de la clase de hijos que somos. Que Él pueda sentirse en su corazón contento de la clase de hijos que somos. 1 de Tesalonicenses 4 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Tal como les enseñamos, ellos habían puesto de ejemplo, pero que vivan de una manera que a Dios le agrada. Entonces vimos que andar como digno del Señor es agradarle en todo, y también andar como digno del Señor es llevar fruto en toda buena obra. Aquí la idea es que toda buena obra que nosotros hagamos o hacemos es fruto también de que estamos agradándole a Dios. Efesios 2:10, un versículo muy conocido, nos enseña de que fuimos creados de antemano o de tiempo pasado para hacer buenas obras. El motivo de nuestra creación es para hacer buenas obras en esta tierra. Y ahí también es donde trabaja el Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, que es quien mora en nuestras vidas y que Él nos conduce a realizar obras de bien. Las buenas obras son la manifestación externa de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Fruto de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Es Él el que actúa en nosotros y es Él que nos enseña a hacer buenas obras. Un pasaje que habíamos leído en otra ocasión, quisiera recordarlo, y dice: ¿quién es sabio y entendido? Santiago 3:13, la Nueva Versión Internacional, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hace una pregunta. Si habría alguien que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Y en Tito 3:14 también se nos enseña y se nos dice que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario. Y fíjese la palabra fuerte que dice: y no lleven una vida inútil, una vida infructuosa, una vida que no está dando frutos de quien está viviendo y habitando en nuestro corazón. Andar como digno del Señor es agradarle en todo. Andar como digno del Señor es llevar fruto en toda buena obra. Y andar como digno en el Señor también es crecer en el conocimiento de Dios. Y acá el sentido de la palabra, que está muy relacionada con el versículo anterior, nos habla de una experiencia personal con Dios, de un momento privado, de una relación práctica y una relación íntima y personal con Él. Una relación profunda y una relación verdadera. Yo acá en mis notas puse, para hacerlo de una manera más fácil, una vida devocional es lo que necesitamos a diario para crecer y conocerlo a nuestro Dios.
Una vida devocional es aquella que necesitamos a diario para conocer más y más de nuestro amado Rey. El tiempo a solas con Él es vital para nuestra alma y es vital para nuestro corazón. Ese tiempo de estar a solas con Él nos ayudará a caminar en su voluntad. No es lo mismo salir en un día sin encontrarme con Dios que haberlo buscado, como hoy abríamos la reunión con ese salmo: de madrugada te buscaré. Esa necesidad personal de, antes de hacer lo que debemos hacer, poder encontrarnos con nuestro amado Dios. El salmista David deseaba estar con el Señor, tal cual él dijo en el Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. En otras palabras, lo que el salmista dice: lo único que quiero, lo único que anhelo, lo único que deseo es estar viviendo a solas con el Señor en su casa, donde Él se manifiesta, sintiendo su presencia, gozando, deleitándome, conociéndolo. Porque uno, al conocer a Dios, se deleita de lo que Él es, se deleita de lo que Él hace, se deleita de lo bueno que Él es, de lo perdonador que Él es. Por eso el salmista en el Salmo 51, versículo 6, él dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo secreto le has hecho comprender sabiduría. Y él estaba declarando su pecado a Dios, entendiendo esa relación en intimidad donde nuestra verdad ya no es guardada ni escondida, donde nos enfrentamos con Él tal cual somos, tal cual está nuestro corazón. Un encuentro con Dios es conocerlo. Y yo quisiera acá mencionarle algunos beneficios experimentales y otros que he leído en la palabra para no buscar tantos versículos, pero un encuentro con Él nos fortalece. Un encuentro con el Señor también nos levanta, nos ayuda a permanecer en Él, nos hace más dependientes de Él. Un encuentro con Dios también nos da paz. Un encuentro con Dios nos da gozo. Un encuentro con Dios nos hace arrepentir de nuestro pecado y de nuestra maldad. Un encuentro con Dios nos llena de su espíritu, nos llena de su palabra, reaviva nuestro corazón, levanta nuestro corazón. Un encuentro con Dios restaura el alma quebrantada. Un encuentro con Dios sana heridas del pasado. Cuando nos encontramos con Dios, descansa también nuestra mente, que muchas veces llegamos a su presencia con tanto caos. Nos brinda el refugio que necesita nuestro ser, porque en ese encuentro es su presencia que se está manifestando plenamente en nuestras vidas. Hermanos, que en estos tiempos, donde también, como hablábamos en el primer sermón, donde la voluntad de Dios es que seamos prósperos, es que seamos ricos, es que seamos cabeza y no cola, que en estos tiempos podamos nosotros pedir sin dejar de hacerlo y pedirle a Dios que nos llene del conocimiento de su palabra, que es su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Traspasando un poco lo leído y resumiendo, si el apóstol oró por esa iglesia de esa manera y con ese propósito, hoy nosotros también podemos hacerlo. Orar por nuestros hermanos, orar por nuestra iglesia, para que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad y de su palabra. Hermanos,
aprendamos a vivir como es digno, un hombre digno y una mujer digna del Señor. Aprendamos a caminar conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad. Caminemos dando testimonio de la fe que tenemos en nuestro corazón. Caminemos de manera que los demás sepan que Jesucristo está viviendo y habitando en nuestro corazón, de que estamos dando frutos de esa fe que hemos recibido y aceptado por medio de Jesucristo. Y que en este tiempo también estemos creciendo en nuestro tiempo íntimo con nuestro amado Dios. Una expresión hermosa, y con esto voy cerrando. Salmo 143. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quisiera leerles en una versión, en la NTV, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu, que tu espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y lo relaciono con este versículo. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El trabajo de Dios en nosotros es motivar nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros pensamientos a realizar su buena voluntad, a conocerlo, a experimentarlo, a permanecer en Él. Y que en esta mañana sea nuestra oración. Te quiero conocer, Señor, porque solo tú me vas a llevar por el camino correcto, que no es mi voluntad, sino es tu voluntad. Amén.